How about I unpack and you detangle? Lazy dog. Anyway, did you get that proposal yet? Okay, good. Can you do me a favor? Give it a good look over. Hang on a second. Here. Give Dad just a minute. Anyway, did you get that proposal yet? Okay, good. Can you do me a favor? Give it a good look over. Almost. There. Tis the season. La empatía es algo tan poderoso. La simpatía no tanto, pero la empatía sí. Cuando conoces a alguien que ha recorrido un camino similar a lo que estás pasando, que ha experimentado lo que tú has vivido y esa persona dice, sí, lo sé, entonces piensas, wow, sí, en realidad lo sabe, realmente siente lo que yo siento. Por otro lado, está algo que todos hemos experimentado en diferentes etapas de nuestra vida. Encontramos a alguien que fue capaz de poner en palabras lo que tú y yo estábamos sintiendo. A veces ni siquiera sabes qué estás sintiendo, solo sabes que sientes algo, pero estás frustrado, tienes miedo, tienes preguntas y luego alguien dice algo y para la mayoría de nosotros, o al menos para mí, a menudo son letras de canciones. Escuchas una canción y dices, wow, me encanta, me identifico y puede que ni siquiera sea tu género favorito, pero puede que ni siquiera sea tu estilo, pero hay una o dos líneas en la canción donde expresa perfectamente lo que estás sintiendo y de alguna manera se convierte como en tu canción, ¿no? Y algunos de nosotros podemos mirar hacia atrás en diferentes etapas con diferentes canciones donde alguien capturó lo que estábamos sintiendo. Es bueno saber que no eres el único sintiéndolo, que no eres el único haciéndote preguntas. Y lo interesante de esto es que las letras de una canción nunca resuelven la tensión, nunca solucionan el problema, pero es muy bueno saber que no estamos solos, que no somos los únicos preguntando, los únicos que nos sentimos heridos, o los únicos que extrañamos a alguien, o los únicos que tenemos algo específico. Alguien más sintió y experimentó exactamente lo que nosotros y fue capaz de ponerlo en palabras y tal vez de una manera en que nosotros no podíamos hacerlo. Y con esto en mente pensé en compartirte algo mío y por extraño que parezca, esta canción tiene 37 años y mi esposa y yo la consideramos nuestra canción. Es la canción Nothing Gonna Stop Us Now del grupo Starship. Y no sé si debería contarte esto o no, pero a veces la letra de la canción incluso se filtra en mis oraciones, porque cuando la escuché por primera vez hace todos estos años, capturó algo muy poderoso para mí, algo que, no sé, se tejió en mi vida, en mi pensamiento y específicamente en lo que siento. Mira, aquí está parte de la letra, dice, podemos construir este sueño juntos, manteniéndonos firmes para siempre, nada nos detendrá ahora. Y a veces es como decir, Dios, solo necesito saber que estás conmigo y adelante con todo lo que sea. Otra parte de la canción dice esto, de pie aquí a tu lado, quiero darte todo, este amor en mi corazón que estoy sintiendo por ti. Padre, de verdad quiero entregarme todo a ti. Y luego esta línea, fíjate, dice, que digan que estamos locos, no me importa. Pon tu mano en mi mano y nunca miraré hacia atrás. Es decir, necesito una mano que ayude a construir algún tipo de esperanza junto a mí. ¿Alguna vez te has sentido así? O mejor pregunta, ¿alguna vez no te has sentido así? Dios, solo necesito saber que estás aquí, solo necesito saber que estás prestando atención, solo necesito alguna certeza de que conoces mi nombre, de que sabes por lo que estoy pasando, de que aunque sea tan distante y misterioso, necesito una conexión personal. Ahora, lo interesante es que no soy la primera persona en sentir eso y tú tampoco lo eres.
De hecho, puede que ni siquiera seas una persona de fe, puede que hayas dejado la fe hace mucho tiempo y aún así, de vez en cuando pasa algo y te encuentras mirando hacia arriba, buscando algo o a alguien más allá. Mira, esto es muy interesante. Felipe, uno de los discípulos de Jesús, tuvo un momento así. Al final de su ministerio, al final del ministerio de Jesús, cuando estaba a punto de celebrar la Pascua, Jesús estaba a pocas horas de ser arrestado. Intentaba explicarles algunas cosas y todo parecía salirse de control, al menos desde la perspectiva de los discípulos. Jesús intentaba darle sentido a todo, pero lo que decía le sonaba sin sentido y Felipe lo interrumpe diciendo lo que todos en la sala estaban pensando y pone en palabras algo que probablemente tú también has sentido, algo que yo estoy seguro que he sentido. Felipe, uno de los discípulos de Jesús, dijo algo así: a ver, espera Jesús, no entiendo. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Solo asegúranos que las cosas no están fuera de control, que Dios es parte de todo esto, en lo que creíamos que estaba involucrado y ahora no estamos seguros. Solo muéstranos al Padre. Necesito una señal para saber que estás aquí, que está presentando, que está prestando atención a lo que estamos viviendo. Ahora, para nosotros, al igual que para Felipe, si supiéramos eso con certeza, si tuviéramos esa confianza, estaríamos bien. Si tú supieras con certeza que Dios está prestándote atención, que Dios está en los detalles de tu vida, que está observando, entonces estarías bien. Y tal vez la razón por la que perdiste la fe o por la que estás buscando la salida es porque estás buscando esa señal y simplemente no ha llegado y te haces todas estas preguntas. Bueno, hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie, La razón de la estación. Y dijimos al principio que sin duda para este momento ya has visto letreros, anuncios, o tal vez tú tienes un anuncio en tu arbolito de Navidad, cosas que dicen algo como Jesús es la razón de la estación. El sentimiento detrás de todo esto, por supuesto, que debemos mantener a Cristo en la Navidad y que Jesús es la razón por la que celebramos la Navidad, y está bien. Pero si Jesús tiene razón, y claro que la tiene, y si los autores del Nuevo Testamento tienen razón, Jesús no es realmente la razón de la estación. En realidad, tú eres la razón de la estación, yo soy la razón de la estación, porque si no estuviéramos hechos un desastre, y si el mundo no estuviera tan hecho un desastre, no habría necesidad de la Navidad. Pero el caos del mundo es el que preparó el camino y creó el contexto para que Dios hiciera algo extraordinario, como hablamos la semana pasada, para traer el nacimiento del Mesías, el nacimiento de un rey, el nacimiento de Jesús, que para nuestro beneficio es en muchas maneras. Y en esta serie estamos hablando específicamente de 3 razones específicas para la estación. Ahora, ya vimos la primera y dijimos que Jesús vino para bendecir al mundo, que como resultado de Jesús el mundo sería mejor y las personas estarían mejor. Hablamos de hecho de que gracias a ti y a lo que haces en nuestras comunidades y en el mundo puede ser un lugar mejor simplemente porque tú eres parte de ese grupo de seguidores de Jesús. El mundo es mejor gracias a Jesús. Y hoy vamos a hablar de la segunda razón. Es un poco más personal, es un poco más cruda, es algo que es fácil pasar por alto, incluso si te consideras cristiano y has sido cristiano durante mucho tiempo. Una de las razones por las que Jesús vino, por la que nació en Navidad, por la que celebramos la Navidad, es que Jesús vino para demostrar cómo es Dios. Y ese fue un tema recurrente en sus enseñanzas y en su ministerio. Pero te digo algo, yo sé que a veces lo olvido. Siento que al escuchar a los cristianos y leer lo que dicen y de lo que se quejan y cómo responden a las cosas, pienso, ¿acaso no has estado prestando atención a Jesús? Porque la razón por la que vino fue para demostrar y ejemplificar cómo es Dios. Ahora, es fácil tener todo tipo de ideas sobre cómo es Dios, pero Jesús vino a aclararlo para nosotros. De hecho, la verdad es que todos tenemos alguna idea de cómo es Dios. Puede que pertenezcas a una tradición cristiana diferente y tienes alguna idea específica de cómo es Dios y cuando piensas en Dios, algo viene a tu mente. Pero aquí hay algo que ya sabes. Puedes estar equivocado en lo que piensas sobre cómo es Dios y sabes que esto es cierto porque de hecho a lo largo del tiempo has cambiado tu forma de pensar acerca de cómo es Dios. No puedes tener razón sobre ambas cosas que pensaste, así que es posible tener una idea hoy de cómo es Dios y estar equivocado. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo.
Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento, pero como sabes, antes de ser un seguidor de Jesús, era conocido como Saulo y odiaba a los cristianos. Y estaba completamente seguro de que tenía razón acerca de Dios y estaba completamente seguro de que estaba en lo correcto con Dios. Absolutamente seguro. Si tú le hubieras preguntado, Saulo, ¿sabes cómo es Dios? Él te hubiera respondido, por supuesto que sé cómo es Dios, sé más que tú, he sido entrenado por los mejores. A ver, Saulo, ¿sientes que lo que estás haciendo está bien con Dios? Por supuesto que estoy bien con Dios, estoy trabajando para Dios. Y luego Saulo llegó a la repentina revelación en el transcurso de una sola tarde de que no sabía cómo era Dios y de que no estaba bien con Dios. No tenía razón sobre Dios ni estaba en lo correcto con Dios. Lo que cambió su forma de pensar no fue algo intangible relacionado con el misterio de Dios. Todo cambió cuando tuvo un encuentro con la persona de Jesús. Ahora, esto es increíble. No quiero pasarlo por alto. Pero después de años de formación teológica, un encuentro con Jesús y todo se pone de cabeza, todo se transforma y él mismo diría, ¿saben qué? Toda mi vida, desde que era niño, pensé que tenía razón sobre Dios y que estaba bien con Dios, pero estaba totalmente equivocado en todo. Saulo pasó de esta descripción de sí mismo antes de conocer a Jesús. Fíjate bien, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, es decir, en cuanto a hacer lo correcto y ser el tipo de persona correcta basado en la ley, yo era intachable. Dijo, si me hubieras conocido antes de Jesús, te habría dicho que yo era perfecto, era tan perfecto como el que más pudiera ser, cumplía la ley mejor que nadie, tenía razón sobre Dios y estaba bien con Dios. Pero luego conoció a Jesús y esto es lo que se convirtió en su nueva biografía. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Es como decir, espera, ¿qué pasó? Pensé que eras la persona más justa del planeta. Eres el hebreo más justo de Palestina en ese momento y ahora nos estás diciendo que eres el peor de los pecadores. Y Pablo nos diría, te voy a decir lo que pasó. Pensé que tenía razón sobre Dios, pensé que estaba bien con Dios y luego conocí y tuve un encuentro con la persona de Jesús. Y resume esta idea en una línea poderosa y llena de significado en una de sus cartas. Y aquí está lo que dijo refiriéndose al antiguo pacto, la relación que Dios estableció mediante un pacto con el antiguo Israel y todas las tradiciones que lo acompañaban, junto con las religiones del mundo que intentaban comprender a Dios y a través de costumbres y prácticas, leyes, dietéticas y sacrificios intentaban saber cómo era Dios. Y esto fue lo que escribió después de encontrarse con Jesús. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Estas cosas solamente eran una sombra. Ahora, tú y yo podemos aprender mucho de algo por la sombra que proyecta, pero no podemos saberlo todo porque las sombras pueden ser engañosas. Mira esta imagen. Somos Sari y yo, mi esposa y yo caminando. Y en realidad ni tenemos las piernas tan cortas ni tenemos los brazos tan largos. Es decir, porque las sombras distorsionan, dejan demasiado la imaginación. Entonces Pablo dice que todo lo que vino antes no estaba mal, simplemente estaba incompleto. Eran señales que apuntaban a algo, pero no eran ese algo. Eran una sombra proyectada por algo, pero no era ese algo. Y Pablo diría, por eso pensé que tenía razón sobre Dios y que estaba bien con Dios. Y luego tuve un encuentro con quien proyectaba la sombra y todo cambió para mí. La realidad, dice Pablo, es esta es la realidad, se halla en Cristo. Esta es la razón de la estación. Hasta la llegada de Cristo, todos estaban solamente adivinando. Había tanto misterio, eran solo indicios y sombras. Cada religión del mundo, cada religión antigua, cada religión pagana, todas intentaban entender algo porque sabían que había algo más allá de ellos, pero solo podían adivinar, esforzarse y tratar de entenderlo, y todas se quedaban cortas porque solo tenían sombras. Y luego, en la primera Navidad, Dios vino. El que proyectaba la sombra vino a habitar entre nosotros, a demostrarlo para nosotros cómo es realmente Dios, a quién le importa Dios y qué le importa a Dios y cómo estar bien con el Padre. Ahora bien, siempre habrá misterio y la razón por la que siempre habrá misterio es esta: Dios siempre se adapta a nuestra capacidad. Dios es como un buen padre, siempre se adapta a nuestra capacidad. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los bebés? Bueno, depende quién lo pregunte. Si lo pregunta un niño de 5 años, un joven de 15 años o un adulto de 25 años.
¿O cómo logra despegar un avión de más de 600 toneladas? ¿Quién lo pregunta? ¿Un niño de 5, un joven de 15, un adulto de 25? Adaptamos nuestras respuestas a la capacidad de quien pregunta y Dios en su sabiduría y misericordia se adapta a la capacidad de las personas. Ahora, esto explica gran parte del Antiguo Testamento especialmente. Y luego, en Navidad, Dios decidió revelarse de la manera más clara posible. Entró al mundo y lo hizo porque quería que supieras cómo es Él. Quería que yo supiera cómo es Él. Más importante aún, quería que el mundo supiera cómo es Él. Nos envió la mejor versión de sí mismo. Nos envió a sí mismo. Así es como Jesús lo explicó. Y esto fue al final de su ministerio. Como dije hace unos minutos, horas después de esta conversación, Jesús sería arrestado, acusado falsamente y crucificado. Jesús se reúne con los 12 para celebrar su última comida de Pascua. Están en Jerusalén y estos hombres pensaban que habían llegado para que Jesús se quitara la túnica de rabino, se proclamara Mesías y Rey y expulsara a los romanos y comenzara una nueva era de gloria para Jerusalén. Ellos, como sus seguidores cercanos, imaginaban que todo iría bien para ellos. Pero Jesús comienza a hablar y lo que dice parece no tener sentido. Si las cosas están tan mal como Él las describe, ¿por qué vinieron a Jerusalén? Deberían haberse quedado en Galilea, donde era más seguro. Jesús anuncia que está a punto de ser traicionado y ellos se preguntan, si ya lo sabías, ¿por qué nos trajiste aquí? Peor aún, Jesús dice, voy a ser traicionado, voy a irme y ustedes no pueden venir conmigo. Pedro inmediatamente responde, no, yo voy contigo y estoy dispuesto a morir por ti. Jesús le dice, no, Pedro, no puedes venir conmigo. Y lamento decírtelo, pero ni siquiera estás dispuesto a morir por mí. La tensión en la sala es palpable y en medio de todo esto, Jesús sonríe y dice esto, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y ellos completamente confundidos piensan, a ver, ¿estás bromeando? No entendemos nada de lo que estás diciendo. Y luego dice, creen en Dios, ¿verdad? Ellos responden, sí, desde niños hemos creído en Dios. Entonces Jesús dice, crean también en mí. Confíen en mí como confían en Dios. Ahora esto es impactante porque está equiparándose con Dios. Juan, quien estaba allí, lo escribió todo, nos diría, lo sé, fue una locura. Pero simplemente recuerde que 4 capítulos antes, él acababa de resucitar a un hombre que llevaba 4 días muerto. Así que aunque lo que decía era difícil de entender y parecía blasfemo, pues nos quedamos y lo escuchamos. Ahora Jesús continúa, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Ahora déjame decirte, en la versión Reina Valera se traduce como mansiones. Cuando yo era niño pensaba, wow, mansiones en el cielo, hay muchas mansiones, hay una para mí. Pero la palabra correcta es habitaciones, lo cual puede parecer un poco decepcionante. Y bueno, yo no tengo una mansión, pero pues una habitación ya tengo. Pero bueno, es lo más adecuado. Y Jesús continúa, si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles lugar allí y eventualmente ustedes estarán ahí conmigo, pero Pedro, no es ahorita, así que tranquilo. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Está hablando de su muerte, resurrección y su regreso final. Pero obviamente ellos están muy confundidos. ¿Qué significa que vas a irte y luego vas a volver? ¿Que vas a ir a ver a tu papá y que luego vas a regresar? ¿De qué estás hablando? Porque si estás hablando de tu muerte, por lo que mencionas, pues lo estás hablando muy ligeramente, ¿no? Como solamente ir y venir, como que no te importara mucho. Y luego Jesús dice estas palabras, ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy, ¿verdad? Tomás, con la honestidad que lo caracterizaba, piensa, oigan, ¿de verdad nadie va a decir nada? Y entonces Tomás responde, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Pausa por un momento, y esto es importante. Una de las razones por las que creemos en los evangelios, que son relatos fidedignos de eventos reales o relatos confiables de verdaderas conversaciones, es porque los mismos autores de los evangelios no se describen a ellos mismos viéndose muy bien. De hecho, se describen bastante confundidos constantemente hasta el final, porque en realidad estaban bastante confundidos hasta el final. Y tú y yo hubiéramos estado igual de confundidos, aún con las señales y todo el contexto. También nos hubiéramos perdido del punto tan extraordinario que Jesús está a punto de mencionar, que cambia todo cuando lo abrazamos con nuestras mentes y nuestros corazones. Aquí es donde Jesús hace una declaración que lo cambia todo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Esto es lo que estaba diciendo. Si intentan encontrar al Padre de cualquier otra manera, lo van a perder. Yo no soy solo el camino, soy la verdad sobre Dios, soy la vida de Dios. No intenten mirar más allá de mí y tampoco se detengan antes de llegar a mí. Esto es lo mejor que hay. Esto es lo que soy. Yo soy como Él es. Que nos lleva a lo que sigue, que es la razón de la estación y es la razón por la que deberías considerar seguir a Jesús. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Lo conocemos? ¿Lo hemos visto? Jesús responde, sí. ¿Por qué creen que he estado con ustedes todo este tiempo? Saben cómo es el Padre porque saben cómo soy yo. Yo soy lo más cercano, lo más claro que pueden conocer. Vine a deshacer el misterio, vine a darle personalidad, porque Dios los ama y quiere que sepan cómo es, a quién ama, qué valora y cuánto los ama. Y desde ese momento el mundo lo sabría, porque Dios vino al mundo y habitó en el mundo y se hizo uno de ustedes, uno de nosotros. A pesar de estas palabras, los discípulos aún no lo entienden por completo y probablemente nosotros tampoco lo habríamos entendido. Incluso hoy, con toda la perspectiva que tenemos, a menudo perdemos de vista esta verdad. Nos confundimos, nos desanimamos y queremos rendirnos cuando olvidamos que Jesús es la representación más clara y completa de Dios. Cuando intento entender ¿qué está haciendo Dios en las circunstancias de la vida, en mi corazón, en las relaciones? Me doy cuenta de que si intento comprender a Dios aparte de Jesús, todo se vuelve confuso. Por eso vino y vivió entre nosotros. Si estás buscando entender a Dios en algún lugar que no sea Jesús, estás mirando en el lugar equivocado. Por eso a menudo no hay paz y siempre hay confusión. Intentamos encajar las circunstancias de nuestra vida con nuestra pequeña comprensión de Dios, pero nunca parece encajar. Para algunos, esta es la razón por la que han perdido la fe y lo entiendo. Y tal vez alguien les dio una idea de Dios muy pequeña y limitada con algunos adjetivos y conceptos, pero la vida y las exigencias de la adultez aplastaron esa fe infantil porque fue escrita alrededor de solamente conceptos e ideas. Y Jesús dice, no. Mírenme a mí, escúchenme, obsérvenme y verán a Dios el Padre en acción. Ahora, puede que alguien diga, pero es que esto es como muy exclusivo, ¿no? No, no es exclusivo, es claro. En este punto de la conversación, Felipe ya no puede más con la confusión, interrumpe y dice, Señor, está bien, entendemos que vienes, que te vas, que no podemos ir contigo, pero ¿sabes qué? Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. No necesitamos más explicaciones ni parábolas. Solo queremos saber que el Padre está con nosotros. Muéstranos al Padre. Necesitamos una señal de que Él está aquí. Jesús entonces con mucha paciencia responde, muéstranos al Padre. ¿Qué creen que he estado haciendo durante 3 años? Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta declaración es increíblemente audaz. Si esto es cierto, deberíamos despertar cada día y sumergirnos en los evangelios. Jesús continúa con esto. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Después de todo lo que me han visto hacer, las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Si me han visto al Padre en acción. Si me han escuchado las palabras del Padre. No hago nada por mi propia iniciativa, porque estoy aquí para revelar al Padre en los términos más claros. Vine como uno de ustedes para vivir entre ustedes. Y termina con algo más poderoso. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Entonces, ¿cuál es la razón de la estación? Es para eliminar el misterio, para añadir personalidad, para traer claridad y reducir la distancia. Si quieres saber cómo es Dios, qué le gusta, quién le importa y cómo respondería, Jesús dice, no busques en otro lado, no busques dentro de ti, mírame a mí. A pesar de todo esto, los discípulos no lo entendieron en ese momento. ¿Cómo podrían creer en una persona que reclama ser Dios en un cuerpo?
Judas, quien estuvo presente y escuchó esta conversación, lo traicionó esa misma noche. Y cuando Jesús fue arrestado unas horas después, todos los demás huyeron porque no podían creer completamente. Y estoy seguro de que nosotros tampoco hubiéramos creído. Sin embargo, después de la resurrección, todo cambió. Y aquí está lo interesante. Estos mismos hombres y mujeres que se aseguraron de que las enseñanzas, palabras y la obra de Jesús sobrevivieran el primer siglo, con sus propias vidas lo defendieron y que fueran documentadas para generaciones futuras. ¿Por qué? Porque después de la resurrección estaban convencidos de que Jesús y el Padre son uno. No creían que Jesús simplemente tuviera la mejor explicación sobre Dios. Estaban convencidos de que Jesús era la mejor explicación de Dios. Si los discípulos pudieran hablar con nosotros hoy, probablemente nos dirían, ¿saben qué? No saquen conclusiones sobre Dios basándose en sus circunstancias. Eso fue lo que hicimos nosotros al principio y fue un error. No traten de medir el amor, la compasión, la sabiduría o la misericordia de Dios por lo que ven en sus vidas. Esa es una equivocación y es por lo que mucha gente abandona la fe. Y no se apoyen demasiado en las tradiciones. Las tradiciones son solamente sombras, señales que apuntan hacia algo más grande. No se queden con las sombras y pierdan de vista la realidad detrás de ella. La realidad no es un concepto ni una teología. La realidad es una persona. Dios en carne que vino a habitar entre nosotros. Y además agregarían, no busquen dentro de ustedes, porque su corazón está moldeado por sus heridas y por sus experiencias y la mayoría de las veces no dice la verdad. Es fácil ser engañado por una perspectiva limitada y emocional. Si quieren saber cómo es Dios, qué le importa a Dios y cuánto los ama, miren a Jesús, porque Dios es como Jesús. ¿Qué tal si esto es verdad? La razón de su venida fue ilustrar, demostrar y comunicar cómo es Dios, quién es Dios y cuánto nos ama. Y todos aquellos hombres y mujeres del primer siglo que al principio entendieron todo mal, pero luego entendieron todo bien, te asegurarían que Dios te ama. Al final del día, tú eres la razón de la estación. Una de las mejores cosas que podrías hacer en esta época navideña, y quiero retarte a hacerlo, es buscar tu Biblia. Y si no tienes una Biblia, puedes descargar de alguna aplicación la Biblia. Hay muchísimas. Busca una Biblia, ve a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y especialmente el cuarto evangelio, Juan. Lee el evangelio de Juan con esta pregunta en mente: ¿qué aprendo sobre el Padre a través del Hijo? Si Jesús vino para revelar al Padre, si vino para darle personalidad a Dios, si vino para mostrarnos de la mejor manera posible cómo es Dios, entonces al leer este evangelio, pregúntate: ¿qué aprendo sobre el Padre a través del Hijo? Y aprenderás muchas cosas, pero una de ellas será clara. Jesús fue la señal para asegurarte de que Dios está aquí. Él es la señal que asegura que le importas, que conoce los detalles de tu vida y que se preocupa por ti. Fue Juan quien más tarde escribió estas palabras tan poderosas que la mayoría de nosotros hemos memorizado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, sin importar cómo te sientas, si te parece creíble o increíble, quiero desafiarte: busca el Evangelio de Juan y léelo con esta pregunta en mente: ¿qué aprendo sobre el Padre a través del Hijo? Porque Jesús es la representación perfecta de Dios, nuestro Padre, un Padre que te ama profundamente.